Muy buenas tardes a todas las personas que aceptaron la invitación y están participando de este taller. Eh, este espacio es de 2 encuentros donde buscamos incentivar a los investigadores a conocer y acceder a la información tecnológica contenida en documentos de patentes y reconocer su importancia en la toma de decisiones. Este taller es organizado por la División de Innovación de la Universidad de Antioquia, el CATI, una estrategia de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Fundación Universidad de Antioquia. Mi nombre es Jerry Alejandro López, profesional de Fomento, Transferencia de Conocimiento de la División de Innovación de la Universidad de Antioquia, y los voy a acompañar en la moderación de este espacio. Estaré leyendo sus preguntas o dándole la palabra en sus intervenciones. Hoy daremos inicio a este taller de patentes, búsqueda de información tecnológica. En la próxima sesión vamos a realizar talleres prácticos en la búsqueda de información tecnológica. Para esta primera sesión vamos a hablar de las generalidades de la propiedad industrial. Vamos a conocer a fondo lo que es una patente. Esta sesión pues, estará a cargo de Ana Isabel Cristina Willes López, líder del proceso de protección de la propiedad intelectual de la División de Innovación de la Universidad de Antioquia. Ana es abogada de la Universidad de Antioquia y especialista en propiedad intelectual de la Universidad de Medellín. Sin más preámbulo, Ana, adelante, iniciemos con con nuestra sesión. Muchísimas gracias, Jerry. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Gracias, Jerry. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias primero que todo por la asistencia, por estar aquí. Voy a intentar ser lo más clara posible con el tema. De todas formas, si alguno en algún punto tiene alguna pregunta, no se comprendió, incluso si estoy hablando muy rápido, que a veces me pasa, sí les agradezco me hagan la ceñita o nos escriban por el chat, puede ser. Y pues si en algún momento tienen algo que preguntar o que comentar, por supuesto estamos abiertos a escucharlos y a conversar con ustedes al respecto. Bueno, les contaba a Jerry que este taller de patentes, de búsqueda de información tecnológica, lo que busca es que ustedes aprendan sobre todo este tema de la propiedad intelectual un poco y se enfoque a saber cómo encontrar esa información tecnológica que nos va a ayudar mucho en nuestras investigaciones y en nuestro trabajo, ¿verdad? El día de hoy entonces tenemos la sesión 1, que es las generalidades de la propiedad industrial. Tenemos por aquí la sesión 2, que va a ser el 25 de mayo, sobre estrategias de búsqueda de información de patentes, uso de las bases de datos, que hay bastantes. Y una tercera sesión, entiendo, pero Jerry ya nos corregirá si Les voy a existe, corregir aquí. ¿no? Ok. Pues el taller va a constar en esta ocasión de 2 sesiones, porque en estas Solamente 2, ok. sesiones entonces nos vamos a estar encontrando hoy 23 y el miércoles. De acuerdo, yo también estaré el miércoles, si todo está muy bien, para acompañarlos. Bueno, por aquí está mi presentación, que ya Jerry la hizo muy bien, la voy a omitir para no repetirla. Y vamos entonces a comenzar a hablar de propiedad intelectual. Me imagino que ya bastante han escuchado al respecto, o quizás no, pero siempre me gusta comenzar las sesiones con por qué es importante tener normas que nos regulan como sociedad, ¿cierto? Todos sabemos que el derecho existe, que puede ser un conjunto de normas, pero casi nunca entendemos por qué nos regulan. Y es que las conductas humanas definitivamente necesitan ser reguladas para poder que tengamos otro tipo de beneficios. Y me explico mejor. Casi que a ninguno de nosotros nos gusta tener normas, por ejemplo, de tránsito que nos impliquen multas por cosas que consideramos, digamos, sencillas. Pero las normas de tránsito son supremamente importantes para que como sociedad pues podamos estar seguros y tranquilos. De igual manera, las normas de impuestos. A casi nadie le gusta pagar impuestos, ¿verdad? Pero las normas de impuestos son muy, muy importantes para reflejar evolución dentro de la ciudad. Entonces, miren que es casi como un contrato social. Se trata de yo entrego algunas de mis libertades para generar otros derechos, no solo a nivel personal, sino también a nivel muy general. Entonces, les contaba. Me parece importante que entendamos qué es el derecho para poder entender qué es la propiedad intelectual y dónde se ubica allí la propiedad industrial. El derecho entonces lo podemos entender como un conjunto de normas que regulan todas esas conductas humanas que nos caracterizan dentro de la sociedad. Y en esa regulación
lo que hace la entidad encargada de expedir estas normas, que a nivel nacional es el Congreso, pues es analizar, se supone que cada una de esas conductas y generar unas normas que nos van a ayudar a vivir mejor. ¿Por qué elegimos el Congreso? Simplemente porque se supone que nos representa, pero aquí no estamos para hablar de eso, sino para decirles que entonces la propiedad intelectual es una pequeña parte de ese derecho, ¿sí? de ese conjunto que llamamos el derecho y que va a regular las conductas, perdón, las creaciones del intelecto humano. Cuando hablamos de creaciones, estamos hablando no solo de obras artísticas o científicas, sino también de nuevas creaciones y de signos que identifican, puede ser esas creaciones. Al final, estamos hablando básicamente de normas que, digamos, fomentan la innovación dentro de la sociedad. Resulta que la propiedad intelectual, bueno chicos, se me había pasado por acá mostrarles el temario, pero eso lo vamos a desarrollar más adelante. Resulta que la propiedad intelectual se basa en ese principio fundamental de reconocer y retribuir esa titularidad de esas invenciones artísticas o de esas invenciones nuevas. ¿Para qué? Para que cuando se retribuye, se identifica y se retribuye esas creaciones, quién es el creador o quién es el inventor o quién es el artista, pues se sienta incentivado y motivado a generar aún más esas creaciones, ¿cierto? Si yo me siento protegido y me siento retribuido a nivel económico, entonces simplemente me motivo más a crear y a crear y a crear, y eso al final ¿en qué se traduce? En que la tecnología mejora, en que la sociedad crece económicamente y a nivel artístico, ¿sí? Entonces la gestión del conocimiento va a crecer muchísimo, si lo entendemos así. Ahora, la propiedad intelectual, como es un tipo de derecho tan específico, siempre se va a fundamentar en el principio de la propiedad, ¿cierto? Que es un derecho fundamental que tenemos dentro de la Constitución. Solamente que la propiedad, entendida de manera estricta, siempre la hemos visto sobre los bienes tangibles. ¿Y qué es un bien tangible? Es un bien que podemos tocar. Por ejemplo, una mesa, por ejemplo, el carro, por ejemplo, incluso los inmuebles que son las casas. La propiedad intelectual son esos derechos, o más bien regula esos derechos que no podemos ver, pero que sabemos que están ahí y que son bien importantes y cada vez vamos a verlos un poco más importantes. ¿Listo? Vamos hasta aquí con qué es la propiedad intelectual. Ahora, la propiedad intelectual para todos tiene una división de unas ramas, ¿cierto? No toda la propiedad intelectual se protege por patente. Hay otros tipos de obras y otros tipos de creaciones que se protegen de acuerdo a sus características. Entonces, en ese mapita vemos que se divide en dos ramas. Yo diría que se divide en tres, pero ya les voy a explicar por qué. La primera rama que vemos es la del derecho de autor. ¿Qué es el derecho de autor? Es simplemente los derechos que se derivan de obras específicas como las literarias, las artísticas y las científicas. Son los derechos que van en cabeza de la persona que las crea, que sale de su intelecto. Y se dividen en dos, los derechos de autor como tal y los derechos conexos, que son los derechos que tienen las personas que rodean al autor. Por ejemplo, en una producción musical, en un fonograma, pues en una canción, por decirlo de una manera más coloquial, está quién la crea, quién es su autor, ¿cierto? Y quién la produce, por ejemplo. Entonces el productor musical siempre va a ser ese titular de esos derechos conexos. Los derechos de autor no se protegen por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio, sino por medio de la Dirección de Derechos de Autor, que es otra de las entidades que vela por ese tipo de derechos de propiedad intelectual. Y tienen una diferencia muy importante con otro tipo de derechos de propiedad intelectual, y es que los derechos de autor nacen desde la creación de esa obra. No necesitan que la autoridad diga que ya nacieron. Listo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque lo vamos a ir viendo a medida que pase el tiempo en esta capacitación. La segunda rama que diría yo que está aquí, donde dice otras, es las variedades vegetales. Las variedades vegetales, por sus características tan específicas, no van a encajar dentro de la protección del derecho de autor, ni tampoco dentro de la protección de la propiedad industrial. Simplemente las nuevas variedades vegetales lo que es la protección que se da a un grupo de plantas que son, por decirlo de alguna manera sencilla, genéticamente modificadas para que sean
tengan unas ciertas características especiales, como cuáles, por ejemplo, que sean más resistentes, que resistan el calor o que resistan la sequía o que se reproduzcan más rápido. Sí, es básicamente como esa ayuda humana que le hacemos a estas plantas para que ellas escojan sus mejores especímenes y se mantengan. ¿Sí? Entonces es la protección a quien crea esa nueva variedad vegetal. Esa sería para mí la segunda rama. Por acá la tenemos como otras, pero igual está debidamente separada de las demás. ¿Listo? La tercera rama, bueno, qué pena, me iba a saltar los secretos industriales. Los secretos industriales es la protección que se da a esos productos o a esos procedimientos que puedan representar una ventaja competitiva en el mercado para una empresa y que no podamos o no queramos proteger por patentes. Eso es importante. Sí, hay algunas creaciones que no cumplen las características para protegerse por patentes y por supuesto pues por otro tipo de categorías tampoco. Entonces las empresas lo que hacen es protegerla por medio de secreto industrial. Es una protección completamente válida, incluso tiene mucho menos trámite y costo que pueden generar otro tipo de esquemas de protección, pero funciona muy bien. Para mencionarles unos de los secretos más reconocidos que podamos conocer es la fórmula de Coca-Cola. La fórmula de Coca-Cola no está protegida por patente, está protegida por secreto industrial. Igual el código fuente de Windows no está protegido por patente ni por derecho de autor, está protegido por medio de secreto. Entonces miren que son activos que son supremamente importantes, pero que no están protegidos por patente, porque a veces pasa mucho que siempre pensamos que todos los activos van por patente y pues no, también tenemos otros esquemas que podemos explorar y que pueden ser bastante satisfactorios para los fines que estamos buscando. Bueno chicos, continuando, tenemos la propiedad industrial como la tercera rama de la propiedad intelectual. ¿Y qué es la propiedad industrial? Pues es simplemente la rama de la propiedad intelectual que protege las nuevas creaciones y los signos distintivos. Y vamos a ver qué es cada una de estas cositas. Los signos distintivos son esos signos o esos activos que nos permiten identificar ciertos productos o ciertos servicios por medio de sus características. ¿Cuál es el signo distintivo más conocido que seguro ustedes también conocen? Es las marcas, ¿cierto? Entonces, dentro de las marcas, pues estará otro tipo de marcas como las denominaciones de origen o las indicaciones de procedencia, que son marcas que hablan solamente de las características geográficas de un lugar para identificar un producto o un servicio. Y también están los lemas comerciales, lo que llamamos el jingle, lo que tiene Rexona, ¿cierto? Cuando hablamos de Rexona no te abandona, pues estamos hablando de un lema, es un signo distintivo que complementa muchísimo la marca. También tenemos los nombres comerciales, que es más o menos yo como identifico el establecimiento de comercio que no necesariamente tiene que ver con la marca, ¿sí? O con el nombre de la sociedad, mejor dicho, digamos, un empresario puede tener dentro de su haber un montón de estos signos, ¿sí? Y mantenerlos de maneras diferentes, con nombres diferentes. No siempre el nombre comercial tiene que ser idéntico a la marca, ni al lema, ni a la enseña. Ahora, la enseña comercial lo que hace es identificar el establecimiento de comercio. Es básicamente ese letrero que nosotros vemos cuando, digamos, entramos al Éxito. Vamos a ver el ejemplo del Éxito. El Éxito tiene una marca, un nombre comercial y una enseña comercial muy diferentes. A veces coinciden, a veces no. Ellos tienen todo eso registrado. Entonces, de eso se tratan los signos distintivos, signos que identifican productos o servicios. Finalmente tenemos las nuevas creaciones y dentro de las nuevas creaciones encontramos las patentes. Aquí está la patente de invención, la patente de modelo de utilidad, los diseños industriales, que son básicamente la protección que se otorga a la apariencia externa de un producto. Esto es el diseño industrial. Básicamente es eso. Y tenemos esquema de trazado de circuitos integrados, que es la protección que se le da a ciertos circuitos eléctricos de esos pequeñitos que vienen en tarjetas. Esto también se protege por medio de propiedad intelectual, pues precisamente por medio de la propiedad industrial, ¿sí? Bajo la denominación de nuevas creaciones. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se está entendiendo? Voy muy rápido.
espero que todo bien. Entonces tenemos esta clasificación. Y vamos a hablar en este segundo punto de las características de la propiedad industrial. Resulta que la propiedad industrial, como todo derecho de propiedad intelectual y en general como todo en el derecho, se rige por algunos principios, ¿sí? Y aquí pusimos 8 de los más importantes que nos gustaría que ustedes conocieran. El primero de ellos se llama la protección territorial y resulta que todos los derechos de propiedad industrial y en general de propiedad intelectual que se concedan por una autoridad competente van a ser válidos únicamente en ese país o en ese territorio donde se concedieron, ¿cierto? Estos derechos no tienen vocación universal. Entonces, esto quiere decir que si hoy me conceden un derecho de patente en Colombia, yo solamente lo puedo ejercer y defender en Colombia. No me puedo ir a Estados Unidos a defender un derecho que no tengo allí registrado. Entonces, si yo quiero registrar o tener esa vocación de protección en otros países, necesito necesariamente, y me disculpan la redundancia, pero necesito, es obligatorio, ir a hacer el proceso de registro allí, ¿sí? Este es como les decía, un principio que va de manera transversal durante toda la propiedad intelectual en general. Ahora, es muy importante contarles, y lo vamos a ver más adelante, que esta protección territorial tiene algunas excepciones, ¿sí? Pero como les decía, vamos a verle más adelante. Y en esas excepciones lo que pasa es que se desafía un poco esa protección tan cerrada y tan territorial y se permite el registro en varios territorios al tiempo, pero no es la regla general. La regla general es, como les digo, que la protección sea únicamente territorial en el territorio donde se concedió. Listo. El segundo de los principios es que los derechos concedidos sobre propiedad industrial tienen una protección que es temporal, que es limitada en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho no va a tener vocación perpetua, es decir, hoy me conceden y no me va a durar para siempre, va a tener digamos, un tiempo determinado. En el caso de las patentes van a ser 20 años, por ejemplo, en el caso de las marcas van a ser 10 años y así dependiendo del tipo de activos, pues que se protejan, ¿sí? Porque no puede ser ilimitado. Por lo que les contaba ahorita más adelante, resulta que si el derecho, estamos hablando de un contrato social y mucho más dentro de la propiedad intelectual, digamos que el derecho conversa con el inventor o con el creador y le dice, bueno, yo le permito a usted explotar esta creación durante un tiempo determinado de manera exclusiva y excluyente para terceros, pero usted pasado ese tiempo tiene que liberar ese conocimiento, entregar ese conocimiento para que el resto de la sociedad lo pueda aprovechar y pueda generar muchísimas más creaciones. Espero haber sido clara con eso porque es muy importante y es un poco entender la filosofía de por qué se limita el tiempo de protección, ¿sí? Al final, imagínense que esto no se protegiera de manera temporal y una persona se quedara con el monopolio del conocimiento de un activo muy, muy importante, pues la sociedad se estancaría, no podría generar mucho más conocimiento, no habría crecimiento económico, entonces habría pues sí, mucho estancamiento básicamente. ¿Listo? El tercero de estos principios que les quiero compartir hoy se llama la susceptibilidad de valoración económica. Resulta que yo les conté muy al principio que el derecho de propiedad intelectual y en este caso el derecho de la propiedad industrial pues se fundamenta en el derecho de la propiedad como tal. Y ustedes saben que el derecho de la propiedad pues tiene una valoración económica, ¿cierto? Yo veo mi carro y yo sé cuánto cuesta, yo veo mi casa y sé que tiene un valor específico. Lo mismo pasa con este tipo de derechos de propiedad industrial. Si yo sé que mi derecho de marca cuesta un montón, yo lo puedo poner dentro de mis activos de valoración en mi contabilidad y eso aumenta el valor de mi empresa. También como lo podemos ver, yo puedo negociar mi derecho sobre una patente, yo puedo negociar mi derecho sobre una marca y por eso se entiende que esos activos tienen valoración económica, ¿cierto? ¿Cómo se
hace esa valoración económica? Eso depende pues del tamaño de la empresa que lo tenga o si lo tiene una persona natural, del tiempo que lleva en el mercado, de qué productos identifica, por ejemplo, o de la explotación que se le ha hecho o de la publicidad que se le ha hecho. En fin, eso tiene un montón de variables que conocen muchísimo más los contadores, que son los que usualmente hacen esa evaluación del valor. Pero dentro de propiedad intelectual también existen unos profesionales que se llaman valuadores de la propiedad intelectual y ellos conocen cómo hacer todo ese proceso de verificación de todas estas variables para dar un valor a ese activo que sea confiable, que sea seguro y que nos permita pues dar valor adicional a este negocio, pues a nuestros negocios, ¿sí? El cuarto se trata de los derechos patrimoniales. Resulta que, como les decía, los derechos patrimoniales o los derechos de explotación comercial son una parte muy, muy importante de los derechos de propiedad industrial porque son los que permiten que quien es titular pues pueda excluir a otros o pueda licenciar, ¿cierto?, ese derecho a esas personas, pues lo puede licenciar, lo puede negociar y esos son los que lo permiten. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos esta, o sea, por qué les contamos sobre esta situación? Porque en derechos de autor, que es otra de las categorías, como ya vimos, de la propiedad intelectual, hay unos derechos que nunca van a ser renunciables para quien es el creador y se llaman los derechos morales. Por ejemplo, el derecho a ser reconocido como el creador de X obra. En la propiedad industrial, esos derechos morales prácticamente no existen, ¿cierto? Únicamente hay derechos patrimoniales sobre la obra y se pueden transferir, como les decía, precisamente por ese asunto de la valoración económica. Bueno, el principio número 5 es el trámite oneroso, lo que quiere decir que cuando estamos llevando a cabo un proceso de registro sobre un activo de propiedad industrial, cualquiera que sea, sea marca, sea esquema de trazados, sea patente, el que sea, pues siempre va a haber que pagar unas tasas a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad que vela por la protección de esos derechos. Y en ese sentido de velar, pues ellos son los encargados de hacer todo el trámite y de verificar que se cumplan los requisitos legislativos que se han impuesto para los registros. Entonces, ¿qué pasa? Siempre casi que en cada etapa, por lo menos hablando de patentes, va a haber que tener un pago, ¿sí? Un pago para la solicitud, un pago, digamos, para la publicación, un pago para responder a ciertos requerimientos, porque así de todas formas también se solventa la Superintendencia de Industria y Comercio y ella además pues tiene que tener profesionales capacitados para hacer ese tipo de análisis, especialmente cuando de patentes se trata, que son análisis tan técnicos. Entonces ellos se financian de esa manera y pues ahí están las tasas que ahorita les vamos a ver. El sexto principio se trata de la oponibilidad al registro. Y voy a pasar muy rápidamente por aquí porque para que lo podamos entender, habría que explicar demasiado en este punto el trámite, el desarrollo del trámite de registro y ese lo vamos a ver más adelante. Resulta que la oponibilidad al registro lo que dice es que cuando estamos dentro de un trámite de solicitud de patente o de marca, por ejemplo, pues hay digamos, un lapso de tiempo que permite que la entidad pues publica, digamos que sale esa patente, sale esa marca a la luz, la publica y espera a ver si otras personas, lo que llamamos terceros, pues se consideran con un derecho igual o mejor y le dicen a la superintendencia, venga superintendencia, no registre esto porque me va a afectar, porque se parece al mío, porque va contra el orden público, ¿cierto? Hay un montón de razones que ellos podrían aludir como terceros para decir no registre y los solicitantes, o sea, quien está pagando el trámite, puede contestar a esas oposiciones y decir, por favor, no, pues no le haga caso, como decirlo de una manera más coloquial, sino que regístreme porque mi activo es registrable. Entonces, básicamente a eso se refiere la oponibilidad del registro, pero creo que lo vamos a entender mucho mejor más adelante. El séptimo principio se trata del registro constitutivo del derecho. Recuerdan que les contaba cuando vimos la división de la propiedad intelectual, que dentro de los derechos de autor no se necesita
una declaración de registro para que el derecho nazca? Bueno, entonces en propiedad industrial es todo lo contrario. El derecho nace cuando la Superintendencia de Industria y Comercio me dice que yo ya soy el dueño de ese activo. Antes no. Me explico mucho mejor con el ejemplo que puedo dar más claro y es Instagram. Nosotros dentro de Instagram vemos un montón de marcas, ¿cierto? Todas venden cosas, prestan servicios, no sé qué, pero hay que preguntarnos cuántos de estas marcas se encuentran debidamente registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y seguramente encontraremos que es un porcentaje muy bajo. ¿Qué pasa con estas marcas? Que las que no están registradas, ¿cierto? El día de mañana llega un tercero, copia su marca, puede ser incluso de manera literal, ni siquiera de manera efímera, sino de manera literal o con sus elementos sustanciales más importantes, y esta persona que ya lleva N tiempo usándola sin registro no va a poder hacer nada porque, como les digo, el registro es el constitutivo del derecho. Es el que declara que yo soy el titular y es el que me da la posibilidad a mí de excluir a esos terceros que no usen mi marca o mi patente, en este caso, sin autorización. Eso es muy importante. Finalmente tenemos como principio la protección concurrente, lo que significa que sobre un mismo producto, por ejemplo, puede concurrir muchísimos activos de propiedad intelectual o de propiedad industrial para ser protegidos. Entonces, supongamos que un producto puede tener marca, puede tener nombre comercial, puede tener una patente, ¿sí? Y puede tener un secreto, por decir algo. Y todos funcionan de manera separada, no se afectan el uno al otro. Si uno, por ejemplo, si uno de esos derechos termina, pues los otros van a continuar vigentes y así, ¿sí? No se afectan entre ellos. Bueno, yo creo que hasta aquí esta parte de los principios. Y ahora sí, vamos a continuar con el tema de qué es una patente. De pronto alguien me quiere contar si conoce qué es una patente o qué entendemos por patente. Buenas tardes. Pues yo creo que la patente es algo novedoso, ¿cierto? Que tiene aplicaciones, pues que eventualmente puede tener una aplicación, explotación comercial y que nadie más ha hecho. De acuerdo. Muchas gracias por tu participación. Efectivamente, tienes mucha razón en lo que nos dices. Les cuento que una patente es básicamente un título que es emitido por una autoridad competente. Para el caso de Colombia es la superintendencia, como les venía contando, la Superintendencia de Industria y Comercio. Y en ese documento lo que nos van a decir es, existe una creación, tiene estas características, ¿sí? Ya les voy a contar cuáles, y es de titularidad de tal persona hasta tal fecha, ¿cierto? Desde tal fecha hasta tal fecha. Básicamente eso es una patente, es un documento. ¿Que el documento se materializa en un producto? Sí, pero para que lo entendamos, la patente como tal, básicamente es un documento que es emitido. Acá tenemos, por ejemplo, una definición un poquito diferente, que es un contrato con el Estado en el que se otorga una protección exclusiva y territorial a una solución o un problema técnico existente, ¿cierto? A partir de creaciones del intelecto humano. Y entonces vuelve aquí lo que les he estado contando desde el principio, y es que las patentes y en general los derechos de propiedad intelectual se manejan desde ese punto de vista del contrato con el Estado. Entonces le decimos, Estado, déjeme explotar y excluir a terceros del uso y de la explotación de esta solución técnica a un problema que yo creé, y yo después de 20 años se lo entrego, lo libero, ¿cierto? Por eso lo definimos aquí como un contrato como tal. Sí, eso les quiero contar sobre el concepto de las patentes. Miren este cuadrito tan chévere que tenemos aquí. Resulta que hay dos tipos de patente. Normalmente la que conocemos es la llamada patente de invención, pero también existe la patente de modelo de utilidad.
Resulta que la patente de invención es esta patente que es completamente nueva, sí, completamente novedosa, que no existe nada parecido ni similar en el mercado y puede recaer sobre productos, pero también sobre procedimientos. A veces no pensamos que digamos que los procedimientos puedan cumplir requisitos para ser patentables, pero sí, no solo estamos hablando de productos. Entonces, miren el concepto que tenemos aquí. Contrato con el Estado en el que se otorga una protección exclusiva y territorial a una solución de un problema técnico existente a partir de las creaciones. Bueno, esta es básicamente la misma definición acabo de notar. Pero sí es muy importante que sepamos que recae sobre productos, pero también sobre procedimientos. Mientras que en el otro lado tenemos el modelo de utilidad, ¿sí? La patente de modelo de utilidad, que también es una patente, o sea, va a tener el mismo rango de protección de poder excluir a terceros y de explotarla como titular, pero únicamente recae sobre el producto y esta patente de modelo de utilidad ya tiene que tener un producto establecido que mejore. ¿Sí me hago entender? Es decir, para tener una patente de modelo de utilidad ya debe existir un producto y la patente va a recaer sobre esa mejora o ese mecanismo o ese instrumento que está ayudando a ese nuevo producto a ser diferente, ¿cierto? A tener esa novedad. Eso es muy importante que lo entendamos. Es como decir, la patente de invención es una patente grande porque es supremamente novedosa en todos sus sentidos. La patente de modelo de utilidad es chiquita, mejoró algo que ya estaba en el mercado. Listo. Esas son como las diferencias de los patentes de productos. ¿Qué tiene que tener ese producto? Hola. Ana, te hago una pregunta con Señor. respecto a la patente del modelo de utilidad. O sea, Sí, como es claro. un producto ya existente, que digamos que se consideraría una mejoría, ese producto, si está todavía en el periodo protegido por la patente, o sea, aún así, o sea, habría que pagar algo por, digamos, modificar ese producto que también ha sido liberado o es independiente. Habría, qué pena, es que te escuché un poquito mal. Me preguntas que si habría que pagar algo sobre el producto base. Exacto, sí. Ok, sí, lo ideal es que siempre siempre se celebre un contrato de licencia de uso sobre ese desarrollo base para que no tengamos problemas de infracción más adelante. Usualmente, ¿quiénes generan patentes de modelo de utilidad? Las mismas personas que crearon la patente base, ¿sí? La patente que nos está sirviendo como base. Básicamente es eso. Ya si digamos que el producto está en lo que llamamos el dominio público, es decir, ya se le expiró la protección de esos 20 años que nos dio el Estado, entonces allí pues ya no tenemos que pedir autorización de nada. Pero en principio sí es verificar quién es el titular de ese producto inicial y pues qué tengo que hacer, que usualmente es un contrato de licencia. Gracias. Con mucho gusto, espero que se haya quedado claro. Entonces, bueno, les contaba sobre las diferencias. Les cuento de estas dos patentes lo siguiente. Resulta que la legislación, que es la que nos rige para todo el tema de patentes, es la decisión 486 del 2000, expedida por la Comunidad Andina de Naciones. Aquí un pequeño paréntesis, la Comunidad Andina de Naciones es una agrupación de países donde está Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia, donde la normatividad, por lo menos sobre propiedad intelectual, se encuentra regulada, ¿sí? Y es una normatividad que nos va a aplicar a los 4 países. No significa que los registros se vayan a extender a esos 4 países, por lo que les contaba del principio de territorialidad, pero sí tenemos una legislación común con ciertos beneficios. Entonces les contaba que esa norma, la 486 del 2000, nos trae unos requisitos que deben cumplir cada una de estas patentes, tanto la de invención como la de modelo de utilidad. Los requisitos básicamente son 3. La novedad, la altura o el nivel inventivo, también lo podemos encontrar así, y la aplicación industrial. Miren que para las patentes de invención,
tenemos que cumplir los 3 requisitos, porque como les decía, se trata de productos o de procedimientos que son completamente nuevos, novedosos, que no existían antes, ¿sí? Mientras que para el modelo de utilidad únicamente tenemos que cumplir la novedad y sobre esa piecita, no tiene que ser sobre todo el conjunto. Entonces, es una diferencia grande y es importante que la tengamos clara. Vamos a hablar de cada uno de esos requisitos. Tenemos entonces como primer requisito la novedad. ¿Qué significa que un producto sea nuevo? Simplemente tenemos que entender que es nuevo cuando no tenemos un precedente, cuando hay ausencia de un precedente. Es decir, en el mercado no hay nada parecido, en la academia no hay nada parecido. Pero esa novedad así entendida, pues digamos que nos queda muy amplia. En un sentido técnico, para que lo tengamos claro, en un sentido técnico hablamos de que no haya nada parecido en el estado de la técnica. ¿Y qué es ese estado de la técnica? Es como todo lo que es conocido al público desde a partir del momento en el que presentamos la solicitud de patente. ¿Sí? Ya lo vamos a entender mejor con seguridad que sí. Esa novedad, entonces, en un producto nuevo, ¿qué significa? Por ejemplo, que las características de ese producto, por lo menos las esenciales, no estén replicadas antes, no estén en el estado de la técnica. Eso significa la novedad. ¿Qué pasa con la novedad? Resulta que el examinador, que es la persona que evalúa la registrabilidad de las patentes cuando ya están en la Superintendencia de Industria y Comercio, dice, bueno, esta patente tiene estas reivindicaciones, tal, ¿cierto? Él las revisa, las lee, trata de entender de qué se trata la invención que se está solicitando para registro y se para en la fecha donde se solicitó el registro. Entonces, supongamos que solicitamos hoy 23 de mayo. El examinador dice, listo, ya entiendo las reivindicaciones, ya tengo esta fecha, voy para atrás a mirar qué hay, ¿cierto? Y si encuentra algo que se parezca, pues ahí se nos afectó la novedad y se puede incumplir ese requisito, sí, básicamente de novedad, es básicamente eso. ¿Eso se entiende? ¿Es claro? Bueno, yo espero que sí. ¿Qué pasa con la novedad? La novedad se pierde muy fácilmente, sobre todo cuando estamos hablando de ámbitos académicos. ¿Por qué? Porque en la academia somos bastante tranquilos con ese asunto de la divulgación. Entonces tenemos que entender que cuando nosotros divulgamos, estamos haciendo una revelación de ese conocimiento. Y esa divulgación pues hace perder la novedad y hace que el examinador diga, no, usted ya lo liberó a la sociedad, ya no le podemos proteger, o sea, ya debe haber otra persona que está haciendo lo mismo. Es básicamente ese como el tipo de razonamiento que hace el examinador. Entonces, la recomendación siempre es que cuando vayamos a trabajar en una patente, en un proceso de desarrollo, sea de procedimiento o sea de producto, pues tratemos de mantener la confidencialidad lo más posible para evitar ese tipo de revelación y que se nos pierda la novedad, ¿cierto? Ya habrá un momento dentro del proceso en el que la patente va a salir a la luz, pero mientras la estemos trabajando, siempre es muy importante mantener esa confidencialidad. Es más, yo siempre recomiendo trabajar con contratos de confidencialidad y que digamos que el desarrollo solamente se conozca por las personas más necesarias, más de ahí no, o sea, divulgarlo en un aspecto académico tampoco, para que lo tengamos muy en cuenta. Otra forma de que se nos pierda esa novedad, pues claramente por anterioridades. Si nosotros antes de presentar la solicitud de patente no hicimos una búsqueda adecuada, completa, y nos aparece una anterioridad, también se nos cayó la novedad y pues no se va a registrar. ¿Listo? Eso por el lado de la novedad. El segundo requisito, hola Freddy, cuéntame. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, señor. Tengo una consultica hablando de eso, pues en el área de los que vamos a congresos y eso. Si uno va a un congreso y presenta algo que está en proceso y eso sale en las memorias del congreso, ¿eso es suficiente para uno ser el autor de ese producto? O
por divulgarlo en ese congreso, otra persona lo puede coger y continuar con la patente. Pues sí, yo creo que ahí pueden pasar dos cosas. Lo primero es que tú ya divulgaste la invención, ¿cierto? Antes del Sí, registro y pues en ese sentido la novedad se pierde y lo más seguro es que la superintendencia te vaya a decir que como tú ya divulgaste, se perdió la novedad y no es registrable, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, si tú lo divulgas antes de tener un registro, pues por supuesto que un tercero va a poder apropiarse de ese conocimiento o de esa invención y va a poder desarrollar su propia invención idéntica o parecida y no vamos a tener cómo protegernos, ¿sí? Porque no tenemos el registro. Como les decía, el registro es el constitutivo del derecho y es el que nos dice efectivamente, yo soy el titular de esta patente. Mientras no lo tengamos, no podemos decir, pues no o lo sea, podemos decir. que así lo tenga uno, por ejemplo, en una publicación, el desarrollo escrito, en una publicación avalada o en unos resúmenes, de todas maneras, ahí lo que vale es tener el título de patente para que no se, pues otra persona no vaya a coger la invención que uno haya venido desarrollando en el laboratorio. Efectivamente, por eso siempre se recomienda que antes de que por lo menos se inicie el proceso de patentabilidad y hasta 12 meses después, esa patente no se publique a menos de que sea estrictamente necesario. Y cuando hablo de estrictamente necesario es, por ejemplo, yo necesito dinero para mi inversión, ¿cierto? Yo necesito dinero para inversión para poder desarrollar mi prototipo de patente. Si yo me voy a reunir con un ángel inversionista, lo primero que tengo que hacer es un contrato de confidencialidad para garantizar esto. ¿Sí? Así no se me va a perder la novedad. Pero si yo presento mi pitch o mi, no sé, dossier o lo que sea de manera indiscriminada, no lo protejo y luego voy a ir a registrar la patente, ya se perdió la novedad. ¿Sí me hago entender, Freddy? Y sí, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Espero que se haya quedado claro. Ay, qué pena, es que no alcanzo a ver quién tiene la mano levantada, pero bien puedan. Bueno, Ana, no, otra vez yo. Es que muy Sí, relacionado con ese tema, digamos, cuando uno trabaja en investigación, digamos, pues uno es muy presto a siempre pues tratar de publicar, porque hace parte pues, de los requisitos y demás para muchas otras cosas. Pero hasta qué punto, porque digamos, el producto que uno va a patentar, pues obviamente tiene un sustento teórico, investigativo, pero ¿cómo puede uno hacer para equilibrar justamente eso? Es decir, publicar pequeñas partes sin comprometer realmente el posterior registro de una patente. claro. Bueno, efectivamente, tú lo has dicho, pueden publicarse partes que no sean muy esenciales o que no revelen como toda esa trazabilidad del proceso o de creación de la patente, en caso tal, pero los abogados, por lo menos los que nos apoyan desde acá, desde la unidad de innovación, desde la división de innovación, perdón, siempre nos recomiendan eso. No revele en lo posible nada, ¿cierto? Si usted tiene que revelar para cumplir, por ejemplo, de proyectos con MinCiencias, pues trate de que la revelación no sea completa, ¿sí? Que sea como partes muy pequeñas o muy aisladas. De todas formas, les cuento a todos que cuando el examinador está revisando, hay examinadores que dicen, esto, o sea, por pequeño que sea, reveló, ¿cierto? Hay otros que dicen, no, no reveló, es una cosa muy subjetiva y eso es también como mucho de suerte, pero la recomendación siempre es trate de no divulgar y si le toca, pues maneje acuerdos de confidencialidad en lo que pueda y partes pequeñas de la invención, ¿sí? Como no toda la parte esencial. Sí, es claro. Sí, sí. Ok. Por ahí vi que otra persona levantó la mano, ¿cierto? Caterine. Ah, bueno, creí que de pronto había alguien más. La duda que tengo es precisamente sobre el contrato de confidencialidad y es qué validez tendría ese documento, qué debe llevar, dónde, en qué lugares se puede firmar. Y pues hay otra cosa que me quedó sonando, porque lo que decías era como en lo posible no reveles nada, o al menos no algo importante. Me quedo sonando eso porque, claro, lo que hay es una protección, eso de lo que se va materializando, pero no de la idea que se tiene del asunto. Entonces,
me preocupa porque, claro, puede que las partes firmen, pero el que alguien firme no necesariamente da una obligatoriedad en el cumplimiento, porque puede como parafrasear o puede hacerles unos cambios a ese producto que uno está imaginando, ¿cierto? Que está creando. No sé Ujú. qué validez tendría o qué características de tener ese documento para que sí rija el cumplimiento de eso. Bueno, Katherine, muchas gracias por tu pregunta porque me parece muy pertinente para lo que estamos hablando ahorita de cómo proteger esa novedad. Los contratos de confidencialidad para todos son contratos que se desarrollan en pro de, por ejemplo, una relación laboral o una relación comercial, ¿cierto? Entonces, lo que yo les decía, que si yo me voy a reunir con un ángel inversionista, necesito firmar el contrato y poner en las consideraciones para qué él está conociendo esta información. Lo primero. Lo segundo es que él no debe divulgar la información que se está diciendo. Es como lo básico, ¿sí? Ni él ni sus colaboradores. Se debe mantener el secreto. Usualmente se pone hasta por 5 años, pero eso pues ya lo definen las partes. Es decir, una vez se termine la relación comercial o laboral o lo que sea, y más o menos 5 años después para protegerlo bien. Ahora, el alcance, pues sí, el alcance puede ser bastante, incluso en caso de alguna infracción posible que podamos identificar desde alguno de estas personas que haya firmado ese contrato, pues se supone que el contrato puede tener una cláusula donde se restrinja o se multe, por decirlo de alguna forma, a esa persona. Entonces, por ejemplo, que incumpliste la confidencialidad y revelaste mi patente y me afectaste, pues me pagas, no sé, 40 salarios mínimos más perjuicios, por decir algo. Pero eso es un documento que sí te recomiendo que elabores con un abogado de tu confianza. Por ejemplo, acá en la división, pues nosotros acompañamos como todo ese proceso de realización de ese contrato. Ahora, frente a la protección de las ideas, y qué bueno que lo mencionamos, repito, resulta que dentro de la propiedad intelectual hay un principio súper importante y es que las ideas no se protegen jamás, ¿sí? Las ideas no. Lo que se protege es la materialización de esas ideas, porque es que yo no puedo evitar que una persona tenga al mismo tiempo la misma idea, ¿sí? Pero cada uno lo va a materializar de manera distinta. Entonces, ¿cuál es como esa línea delgada entre no se protegen las ideas y la infracción? Resulta que si la idea, más bien si la materialización de la idea tiene los mismos elementos esenciales, así sean parafraseados, pero digamos que el concepto es el mismo de manera global, ahí podríamos estar hablando de una infracción, pero eso ya se valoraría pues como más técnicamente en caso tal. ¿Sí me hago entender, Katherine? Sí, es demasiado claro. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de que continuemos? ¿O alguna observación? Ok, bueno, vamos a continuar entonces con el segundo requisito, que es el nivel inventivo. ¿Qué significa tener nivel inventivo? Es simplemente que la creación o la invención no parezca obvia para una persona que conoce del tema. Es decir, que una persona ve, pero es que esa invención salió de esto y de esto, claro, yo también lo hubiera hecho, ¿cierto? Que le parece muy obvio, entonces allí no hay nivel inventivo. ¿Cómo mide el examinador esto? Pues simplemente él revisa el estado de la técnica, lo que les decía, como decir esas anterioridades que hay desde la fecha en la que yo presenté la solicitud hacia atrás y mira, bueno, esto sí se pudo haber derivado de aquí o no. O sea, esto sí es realmente nuevo, esto sí realmente tiene un trabajo intelectual alto o no. Eso es lo que hace el examinador. Pero, vuelvo y repito, me parece que es un trabajo bastante subjetivo porque eso depende mucho de lo que diga el examinador. Para algún examinador podrá parecer obvio, pero para otros no, ¿cierto? Y a veces cuando damos con un examinador que es muy quisquilloso o bueno, que nosotros consideramos que no es tan fluido como nos gustaría, pues se puede solicitar el cambio a la superintendencia, pero igual tenemos que tener en cuenta que los procesos de patentes son largos y solicitar un cambio de examinador puede representar un retroceso grande. ¿Listo? Eso pues frente al nivel inventivo. Y el tercer requisito, que es el más sencillo de todos, es el requisito de aplicación industrial. Simplemente es muy sencillo de entender y es que lo que estamos creando sirva para algún sector de la industria.
¿Por qué lo incluye la legislación así? Porque si no sirve para un sector de la industria, sino que se trata de algo artístico, ya sabemos que la protección no es por el esquema de propiedad industrial patente, sino que es por el esquema de derecho de autor. Listo. ¿Todos entendido este tema de los requisitos o alguna otra pregunta? Hola. Hola. Ay. Bueno, resulta que no todo se puede patentar, ¿cierto? Hay cosas que no se pueden patentar y afortunadamente la decisión 486 del 2000 nos dice muy claramente en los artículos 15 y 16, 15 y 21, perdón, que no se puede patentar. Pero en resumen podríamos decir que los descubrimientos, aunque suene extraño, no se pueden patentar. ¿Y por qué? Porque la ley entiende que usualmente el proceso de patentamiento es un proceso que es muy pensado, ¿cierto? Que es pensado paso a paso, que es diseñado por el investigador o por el creador, y por eso pues ellos dicen que los descubrimientos así no se pueden patentar. Habrá casos en que sí, ¿cierto? Eso depende de todo cómo se lo presentemos al examinador, pero en principio y de manera literal no podemos patentar descubrimientos. Tampoco teorías científicas porque no tienen mucho sustento. Entonces, simplemente por eso, pues teorías científicas no. Obras artísticas, porque ya sabemos que las obras como tal se entienden como parte del esquema de protección de los derechos de autor y no desde la propiedad industrial. Y muy importante, ya te voy a dar la mano, ya te voy a dar la palabra, Juan Pablo. Y muy importante, los programas de computador. Cuando hablamos de programas de computador, estamos hablando de software. ¿Por qué el software no se patenta? Y eso es una duda que tenemos muy frecuentemente dentro de la unidad. Resulta que el software, ustedes bien saben, deben saber mejor que yo, que el software se compone de dos códigos, ¿cierto? Tenemos el código fuente y el código objeto. Y ese código, pues esos códigos, perdón, se escriben en lenguaje de programación, pero se escriben al final, son un montón de códigos, códigos, y en esa descripción la ley los entiende como una obra literaria, porque está escrito y simplemente por eso se protegen como derecho de autor y no como patente. Aún así, como siempre, hay excepciones en todo. Simplemente podemos decir que podemos patentar un software siempre y cuando este haga parte inherente, o sea, esté así con un producto, ¿sí? Mejor dicho, sin ese software el producto no puede funcionar. Allí se puede patentar el software, pero miren que no es de manera aislada, sino que es con un conjunto. Juan Pablo, cuéntame. Pero es que hay muchas dudas. Cuando tú Tranquilo. hablas de descubrimientos, pues en mi área, por ejemplo, que es la parte de tecnología, yo entiendo que de pronto si yo descubro un microorganismo que hace algo, pues no lo puedo patentar, porque como tú dices, pues fue un descubrimiento, ¿cierto? No lo podrá registrar y demás. Pero si yo ese microorganismo lo empleo en un proceso que puede ser industrializable, ese proceso sí lo puedo patentar. Específicamente, así es. Y se protege el microorganismo o no. El microorganismo usualmente no se protege porque digamos que las cosas de la naturaleza están prohibidas como tal para patentarse. Además, pues se pueden proteger por otro tipo de esquema de protección como es ay, se me escapa en este momento, pero te voy a poner el ejemplo que tengo aquí, es el conjunto de plantas que les conté ahorita. Sí, el conjunto de plantas pues son organismos vivos y se protegen por medio de otro proceso que se llama las variedades vegetales. Pero así los organismos vivos no se pueden proteger porque nosotros no nos podemos apropiar de cosas de la naturaleza. O por ejemplo, yo tampoco puedo patentar un rayo. Imagínense cómo sería apropiarse de cosas tan naturales, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, no. Tú lo que puedes patentar es el procedimiento para la multiplicación de ese microorganismo o ese microorganismo aplicado o el resultado de esa aplicación de, no sé, de la acción del microorganismo con otras cosas. Eso sí se puede. Ok, Sí, Juan. sí, sino que me preocupa un poco porque, digamos, es como que si uno descubre un microorganismo y le da una aplicación, digamos que es como ponerle la lupa a ese microorganismo y decir, venga, esto sirve para esto, ¿para qué más no puede servir? Entonces, como que tratar uno de
protegerlo lo más posible, obviamente sin querer pues no hacerse daño del microorganismo, porque entiendo. Exacto. Pero bueno, me queda más o menos claro. Bueno, Juan Pablo, me dice Alba por aquí, ¿podría ampliarse entonces cuáles son las recomendaciones para los programas de computador? Pero Alba, cuéntame por favor, así sea por el chat, ¿a qué te refieres con recomendaciones? Hola, buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes, Alba. Bueno, yo me refiero, por ejemplo, a esos softwares que uno los crea con obviamente con un equipo de trabajo, pero también con una intencionalidad de llegar a determinada población, pero que en algún momento determinado pueden salir de esos ambientes académicos y entrar a otros entornos institucionales. Entonces yo digo, bueno, partiendo de que no se considera una invención y por lo tanto no tiene patente, ¿en qué categoría entra y cuáles serían las recomendaciones cuando, digamos, al interior de las facultades estamos haciendo como ese ejercicio de desarrollar esos programas de computador con una mirada inicial, pero con una perspectiva futura? Ok, Alba, muchas gracias por tu pregunta. Mira, como les contaba, los programas de computador, es decir, los software, pues se consideran como una obra por su forma de materialización, ¿cierto? Y en ese sentido, como son una obra, pues afortunadamente la legislación permite que la protección se dé desde el momento en el que se crean y no necesita pasar por la Dirección Nacional de Derecho de Autor para generar esa titularidad. Entonces, en ese sentido, pues tú tendrías, o sea, tú creas un software hoy y si tú eres la programadora o si tú eres la encargante del software, ahí tienes unos derechos que no necesitas generar por medio de la Dirección Nacional. Si tú ya lo quieres comercializar, si tú tienes una idea de negocio, si tú lo quieres transferir, pues ya puedes manejar los instrumentos legales normales que se usan, digamos un contrato de cesión de los derechos, un contrato de licencia, dependiendo de lo que ustedes quieran, pero esa es una gran ventaja que tiene el software, ¿no? Que se clasifica como derecho de autor y que en ese sentido no necesita esa declaración de titularidad y de protección que le pueda dar una entidad. ¿Sí responde a tu pregunta, Alba, o muy confuso? Sí, pero digamos en ese sentido, por ejemplo, que alguien basado en ese software creado, tomara la idea, digamos, pionera y Sí. desarrollara softwares parecidos, pues eso igual quedaría como a libertad entonces de las personas que hicieran eso. No, de igual manera, como se trata de un activo de propiedad intelectual, tiene toda la protección. Entonces, si tú te das cuenta que hay una persona que está desarrollando un software derivado de ese, pero que en general tiene las mismas características esenciales que el tuyo, entonces tú podrías comenzar una acción de infracción. Sí, es una acción de infracción a derechos de autor que esa sí se realiza frente a la Dirección Nacional de Derecho de Autor como un juez especializado. O sea, tú sí tienes toda la protección, solamente que no tienes que pasar por la declaración de la entidad que te diga que eso es tuyo y que tiene esto y esas características. No, eso simplemente ya nace desde la obra. Ok, ¿Sí? era eso, me iba. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, Una pregunta sí, claro. respecto al mismo tema. Es decir, que no es necesario, si yo soy programadora y tengo un software, no es Sí, necesario buenas tardes, hacer señora Yadis. el registro, no es ¿Cómo necesario está? hacer el Con la registro ante profesora María derechos de Isabel autor. de la Universidad de Antioquia. Disculpen, ¿alguien tiene el micrófono activado? Ah, bueno, me alegra mucho que esté bien, señora Yadis. Señora Yadis, yo la estoy llamando porque el sábado estuvimos por allá por el barrio, Hola, pero no hay estaban como ahí silencio en esta casa. persona. Permítanme un segundo. Sí, Tranquila. señora, sí. Entonces era para preguntarle si de pronto Tú eres María hoy, Isabel. ¿a qué horas había alguien en la Yo soy casa? Paula. Ok, listo, ¿Ahora ya sí? silencié. Paula, sí. Ahora sí, Listo. gracias, Paula. No, no te preocupes. Lo que te preguntaba entonces es que si yo desarrollo un software, no es necesario registrarlo ante derechos de autor y sin ese registro, por el hecho de que yo lo creé, ya es mío. Así es, Paula. De esa manera funciona la legislación frente al software. Lo que es importante, que no es para nada descartable, es que tú lo registres ante la dirección solamente por tener la prueba reina, como la llamo yo, de titularidad del software. Entonces, en caso tal de que una persona esté, entre comillas, copiando tu software y tú te des cuenta y tengas todas las pruebas para demostrarlo,
pues tienes esa prueba adicional que es el registro de la titularidad del software ante la dirección. Y con esa prueba te aseguro que se desvirtúa todo. O sea, ellos pueden decir, yo lo creé primero, yo tal cosa, pero si ellos no tienen el registro anterior, pues tú ya con ese vas a decir, mira, esto es mío. Sí, no es como que si no tienes el registro no lo puedas probar, seguramente sí, pero te va a tocar más Más duro. difícil. Exacto, porque probar una titularidad de que mire, yo lo creé en estas fechas, mire estos correos, mire estas cosas. En cambio, con la titularidad, pues con el certificado ya, con eso es suficiente. Listo. Y qué pena ahí para aclarar una cosa respecto a los derechos de autor, también aplica todos los principios que vimos, territorialidad, temporal, todo ese tipo de cosas aplica igual, ¿sí? Sí, aplica Listo. igual, solamente que los términos son diferentes. Así súper rápido, en derecho de autor, pues usualmente los derechos demoran toda la vida del autor más 80 años después de su muerte, cuando es persona natural. Cuando es persona jurídica, son 70 años a partir de la creación de la obra. Entonces, sí son diferentes, pero se mantienen los mismos principios de territorialidad, es decir, lo creo acá y no es aplicable la protección para otra parte, y etcétera, ¿sí? Pero Listo. básicamente son los mismos. Listo. Muchas gracias. Muy Bueno, amable. con gusto, chicos. Bueno, entonces les contaba sobre que no se consideran invenciones. También hay cosas que no son materias patentables. Por ejemplo, lo que ya mencionábamos, los hechos de la naturaleza no es materia patentable. Y los segundos usos. ¿Por qué los segundos usos de cosas que yo descubro pues no son patentables? Primero, ya lo dije, porque son descubrimientos. Y segundo, porque realmente no tienen esa altura o nivel inventivo que deberían tener las patentes. Entonces, simplemente por eso podrían decirse que se deriva obviamente del estado de la técnica. En ese sentido, pues ya perdimos los requisitos, entonces no son patentables. Bueno. De todas formas, si en algún punto nosotros vemos que se concede una patente sobre cualquiera de estas excepciones o de otras que hay en la ley, eso se puede pelear. Lo que pasa es que es una pelea que es larga, hay que hacerla ante el Consejo de Estado, necesitamos músculo financiero, pero se puede en principio solicitar la anulación de esa resolución que concede por estar violando directamente el ordenamiento jurídico. Listo. Entonces, les contaba, este tema es súper importante y me pueden hacer todas las preguntas que quieran al respecto, que las patentes y la propiedad industrial se rigen por el principio de territorialidad, que les recordamos, el principio de territorialidad lo que significa es que se concede el derecho de la patente dentro del país donde se solicitó, pero también les mencioné al principio que hay algunas excepciones que son importantes que conozcamos. Y la primera es el PCT. ¿Qué es el PCT? En sus siglas en inglés es el Patent Cooperation Treatment, pero en español, pues básicamente es el Tratado de Cooperación en materia de patentes. Es un tratado donde estamos 151 países, incluyendo Colombia, y es una forma de tramitar las patentes y no de concederlas. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas personas llegan, ay, entonces, como yo ya me presenté al PCT, entonces ya me concedieron en 5 países. No, es simplemente que lo vamos a tramitar en 5 países. Ya les voy a contar cómo es. Resulta que el PCT es como si fuera un conducto y comienza, para ingresar, tenemos entonces que presentar la solicitud de patente ante la Oficina Nacional, que en nuestro caso es la Superintendencia de Industria y Comercio, ya lo hemos dicho mucho aquí. Entonces, yo aquí me paro, miren este esquema, yo me paro aquí y presento la solicitud con todos los requisitos que yo ya sé que tengo que cumplir: novedad, altura inventiva, aplicación industrial. Esta solicitud me la hace pues mi abogado, me queda divina, perfecta, listo, la presenté. Aquí pasan 12 meses. En esta solicitud, está en la superintendencia. Y en estos 12 meses yo puedo decir, bueno, yo quiero entrar al PCT. ¿Y qué significa? Que yo puedo escoger 5 países para poder generar mi solicitud casi que al mismo tiempo que la estoy generando en Colombia. ¿Por qué 12 meses? Porque digamos que en este lapso, la Oficina Nacional, en este caso Colombia, pues está verificando que yo haya entregado todos los papeles en regla, que haya pagado la tasa que necesito pagar para presentar, y mantiene la solicitud oculta, es decir, no la va a revelar todavía.
después del mes 12 la va a revelar. Entonces, si nosotros, digamos que decimos por acá en el mes 5, me voy a presentar al PST, igual la Oficina Nacional va a mantener esta solicitud oculta en este espacio. Entonces, ¿qué significa presentarse al PST? Que yo le digo a la Oficina Nacional, por favor, quiero que mi trámite también se registre en este país, digamos Estados Unidos, en este país, digamos Francia, en este país España, Perú, qué sé yo, ¿cierto? Los países que nosotros queramos son 5 países. Acá ya le dije a la oficina. Y aquí, cuando ya le dije a la oficina, quiero entrar al PST, entonces la oficina me va a cobrar una tasa. Esa oficina nacional me va a cobrar una tasa y la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es la entidad mundial que administra este tratado, porque es la que vela por la protección de los derechos de propiedad intelectual en el mundo, ella también me va a cobrar una tasa. Entonces, miren que es, o sea, el PST es chévere porque podemos generar una solicitud, digamos, múltiple al tiempo, protegiendo la novedad, pero al mismo tiempo requiere un músculo financiero amplio, porque hay que pagar de aquí para adelante muchas cosas. Entonces, esa sería como el primer pago y el momento donde yo le digo a la OMPI, por favor, pues quiero entrar al PST. Importante sobre el PST, no es obligatorio, es facultativo para el solicitante. Hay solicitantes que dirán, por estrategia comercial, solamente me quiero quedar en Colombia o solamente me quiero quedar en Estados Unidos, o sea, donde yo presenté me quiero quedar ahí, o no tengo plata para el PST, sigo con mi trámite nacional normal, ¿cierto? Pero también podemos elegir ingresar al PST hasta el mes 12 desde que publicamos. ¿Qué pasa cuando entonces en el evento en el que decimos sí quiero ingresar al PST? Pasan otros 16 meses y tenemos que hacer una búsqueda internacional. Esto es obligatorio. Y es decir que le vamos a decir a la OMPI revise qué hay en el mundo que se parezca a lo mío. Eso es obligatorio y cuesta. ¿Cuánto cuesta? Mucho. No lo sé, no lo tengo con certeza, pero sí sé que cuesta. Y la OMPI pues va a hacer este informe. Luego de este informe, la OMPI va a decir, bueno, tiene todavía novedad, no tiene anterioridades visibles por lo menos, voy para la publicación internacional, que se da cuando pasan 18 meses. Aquí, en esta publicación, ya se nos perdió la novedad, pero ya estamos en la mitad del proceso, entonces no hay problema, ¿cierto? Igual ya estamos casi a puertas de entrar a los 5 países. Después de esta publicación, lo que pasa es que podemos, de manera opcional, como bien dice el gráfico, presentar una solicitud de examen preliminar, lo que significa que la OMPI revise que sí cumplimos con los 3 requisitos que ya vimos, pero esto es opcional. Lo que pasa es que esto nos ayuda si queremos presentar una solicitud rápida, que ya vamos a ver, y también le podemos decir a la OMPI que en el mes 28 haga un examen preliminar sobre la patentabilidad, que para mí son súper idénticos, pues los dos. Entonces, como son opcionales, si usted no tiene el músculo financiero para hacerlo, pues es mejor que digamos que lo salte, ¿no? Y pase directamente desde la publicación a lo que llamamos la entrada en la fase nacional. Aquí en la fase nacional, entonces lo que hacemos es que ya nuestra solicitud pasó todo esto, se publicó y llegó hasta el mes 30, y vamos a elegir los países a los que queremos presentarnos, que son 5, bueno, aquí tenemos otro de más, pero son 5, y la solicitud se va a evaluar de acuerdo a los requisitos de cada país. Por eso les decía que no es un sistema en el que nosotros entendemos que se nos concede por haber pasado todo esto en cada país, no. La solicitud llega a cada país y en cada país va a ser la evaluación de manera individual y vamos a tener que pagar las tasas de manera individual que cada oficina tenga. Ustedes me dirán, pues es que esto para qué, o sea, yo para qué entro a PST, igual tengo que pagar un montón de tasas, incluso tasas adicionales. Bueno, ¿por qué es importante? Porque en el momento en el que mi solicitud llega al país 1, no se va a evaluar la anterioridad desde digamos, desde el mes 30 cuando llegó la solicitud a este país, sino que se va a parar, el examinador se va a parar en esta fecha. Entonces, todo lo que hay aquí, todo este tiempo, nos lo ganamos. Y solamente nos van a evaluar la anterioridad, o sea, que no exista nada parecido de aquí para atrás. ¿Sí me hago entender en eso? O sea, sí. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Hola, David. David. Te hago una consulta.
Tú Sí. dijiste que en qué momento se pierde la novedad cuando hiciste el registro de la patente, que es que ahí fue donde me perdí un poquito. No te Cuando se entiendo la presenta pregunta, qué pena. cuando se presenta la solicitud a PCT, ya ahí se pierde la novedad. No sé, esa palabra como que te la escuché, no sé si estoy bien. Lo que pasa es que, a ver, dentro del proceso nacional, de pronto, yo sé que es confuso, dentro del proceso nacional de Colombia, de acá desde el momento en el que presentamos hasta el mes 12, la solicitud permanece oculta, ¿sí? Ok. Y por eso es que acá nos dicen si va a entrar a PCT o no, porque aquí ya se va a liberar la información. Entonces, si decimos después de este tiempo, digamos de los 12 a los 16 meses, si quiero entrar a PCT, ya estos países nos van a decir, no, pero es que usted ya liberó esto. ¿Sí me Ya. entiendes? Entonces Sí. se perdió y tú perdiste todo este tiempo y todas esas inversiones que hiciste, porque cada país te va a decir, no, pero es que yo ya encontré esto, usted lo liberó. ¿Sí? Ya, te hago ahí una consulta, pues lo que pasa es que Sí. estás en un punto súper específico. Nosotros tenemos una patente provisional registrada en Estados Unidos con Cementos Argos, ¿cierto? Y en decisiones con la otra y con ustedes, etcétera, vamos a entrar a PCT por la oficina chilena, ¿cierto? Y ya Sí. vamos a decir qué países y nos asesora Sí. hablar Timor. Aquí me genera una pregunta y es dentro de los proyectos de investigación que nosotros tenemos, pues entonces tenemos una cosa, un componente muy grueso que es la parte que soporta la patente, pero que no hemos podido publicar desde el punto de vista científico, ¿cierto? Basado en que nos vamos por estos productos de conocimiento que son de aplicación, ¿cierto? Lo que teníamos entendido era que una vez registrábamos la patente, podíamos publicar científicamente y no estábamos violando, ¿cierto? Ahí me genera un poco como de duda porque tenemos unos compromisos en el proyecto, en los proyectos que tenemos y ahí no sabemos si podemos publicar, si publicamos, si esperamos y qué hacemos. ¿Sí me entiendes? Más o menos te entiendo, pero entonces sabes que yo creo que la recomendación es que lo hables con tus abogados de Olarte porque ellos saben muy claramente qué has publicado y qué no, y dentro de esa legislación, qué puede hacer que pierdas la novedad, ¿cierto? Sí, no, Porque yo acá... a la fecha de hoy no hemos publicado nada de eso, Ok. básicamente basados en eso. ¿Qué nos dicen ellos? Pues que obviamente no publiquemos nada y la empresa Argos obviamente no le interesa porque los indicadores de Cementos Argos no es artículos A1, A, B, sino pues, llamemos plata, ¿cierto? Pues ya llamemos productividad, ¿sí o no? Pero para nosotros como universidad, pues sí es válido, ¿cierto? La parte de artículos también, porque por ese lado nos miden y también nos miden por la patente, ¿cierto? Entonces es tratar de sacarle al mismo trabajo, pues, productos por todo lado. Claro. Nosotros necesitamos como herramientas ante Cementos Argos en las que podamos decir que efectivamente seguimos protegiendo, sigue estando protegido el conocimiento generado y que no va a afectar la publicación de resultados porque de por sí ya está publicado. O sea, ahí es donde me genera la duda, porque me da la impresión de que cuando pasamos a PST es casi lo mismo que como si encontraras un artículo en una base indexada. ¿Sí me hago entender? Pues me da como porque cuando hables PCT es que se le estás mostrando a otras instancias qué es lo que hay, ¿cierto? Básicamente así es. Pues mira, yo lo que te entiendo es que tú podrías, digamos que acá, o por lo menos acá en el mes 18, donde ya se publica, tú de ahí para adelante ya podrías publicar otras cosas propias. Pero de todas formas, me parece que deberías seguir la recomendación del abogado, no, no publiques nada. Y háblalo con ellos, mira, tengo estos compromisos, ¿qué tanto puedo revelar o qué tanto no puedo revelar? Igual, si tú ya tienes, bueno, entendí que tenías ya un registro o no. Yo no sé si, no, es que no esos términos, no sé, nosotros hicimos una solicitud de patente provisional en julio del año pasado y al año hay que decidir PCT. Ya tomamos la decisión de irnos por PCT y Argos va a asumir los costos que ello acarrea, ¿cierto? Obviamente por lo que tú hablabas, pero ellos sí hablan de Europa y no sé quién, pues porque pues, es otra forma de mirarlo ellos. Pero yo ya desde el punto de vista de universidad, porque yo represento a la universidad, es ahí yo ya en este punto que tengo que generar también unos artículos, compromisos de proyectos y de cosas, hasta qué punto yo puedo empezar a Argos a decirle, venga, con usted vamos perfecto, pero entonces ya me puedes liberar para yo poder también presentar desde carácter científico, entendiendo que ya esto está protegido, ¿sí me entiendes? Sí, yo te entiendo y bueno, mi recomendación pues así como abuelo pájaro, por decirlo de alguna forma, es que lo hagas después de la publicación internacional, pero de todas formas,
Que sería Consulta con tus 18 abogados. meses después de radicado, o sea, 18 meses después de julio. 18 meses. Sí, 18 meses desde que tú solicitaste el ingreso. ¿Listo? Ok, te agradezco mucho. Con gusto. Bueno, entonces les contaba que esa es la gran ventaja de entrar a PCT, que siempre, digamos que se va a tomar esta fecha primera de erradicación que llamamos fecha de prioridad, la fecha de la prioridad en la entrada en cada uno de estos países y no pues vamos a tener que evaluar todo lo que haya pasado aquí en todo este tiempo, porque aquí se pudieron haber presentado otro montón de patentes similares en otros países, sino que vamos a evaluar la anterioridad desde acá y eso nos va a ahorrar muchísimo, como les digo. Pero recordemos que esto no es una garantía de concesión en cada uno de estos países, porque cada país ya entonces va a entrar a evaluar sus requisitos y va a decir, bueno, me parece que es registrable o me parece que no es registrable. De todas formas, también cada país tiene sus tasas que vamos a tener que pagar, simplemente para que lo tengamos súper en cuenta. ¿Qué pasa si no queremos entrar a PCT, pero igual queremos presentar nuestra solicitud de patente en otros países? Así sean 3, así sean otro adicional. Lo ideal es que lo presentemos en este lapso, ¿cierto? Ignoremos que acá dice presentación de la solicitud a PCT. No. En el trámite nacional, por lo menos en Colombia, pasan 12 meses después de la erradicación y es aquí donde se hace la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial de Colombia. Estamos hablando del trámite de Colombia. Entonces, digamos que yo en estos 12 meses digo, ay, no sé si quiero ir a Estados Unidos, no sé si quiero ir a España. Bueno, si quiero ir. Entonces, yo tengo que solicitar esa radicación, o sea, tengo que radicar mis papeles de acuerdo a lo que me pidan en cada oficina nacional antes de esta solicitud. Antes de esos 12 meses, perdón. ¿Y por qué? Porque en la Oficina Nacional de Colombia el trámite dice que a los 12 meses se publica la solicitud. Entonces, si yo al mes 15 digo, ah, no, yo sí quería entrar a España, querido, se te acaba de perder la novedad porque ya en la Oficina de Colombia publicaron. Entonces, lo ideal es que para que se eviten pérdida de tiempo y dinero, pues la solicitud de entrada a otros países se decida en este término. Listo. Espero haber sido clara con eso, que yo sé que es complicadito. Entonces, de esto se trata el PCT. Pero el PCT no solamente tiene vías nacionales, sino que también tiene vías regionales. Y esta es otra de las excepciones a este principio de territorialidad que les contaba. Entonces, por ejemplo, yo llego hasta aquí, hasta el mes 30, o sea, sigo todo este procedimiento que me indica el tratado del PCT, y aquí en el mes 30 yo digo, yo no quiero entrar a 5 países, sino que quiero entrar a la Unión Europea, ¿sí o no? Y la Unión Europea tiene N países, no sé cuántos en ese momento, pero tiene muchos. Entonces, ahí yo me gané todo ese registro, bueno, o ese trámite más bien, porque recuerden que no estamos hablando de un registro garantizado, sino de un trámite. Yo me gané todo eso y puedo entrar a la Unión Europea o puedo entrar, no sé, a la Unión de Arabia Saudita. Aquí ahorita les voy a mostrar cuáles son. Es una forma muy chévere que me parece a mí de solicitar de una vez todos esos registros en esas partes regionales, ¿no? En esas partes que tienen varios países incluidos. Igual, solamente se hace una solicitud y se estudia de manera separada para cada región. Miren, por acá les voy a mostrar cuáles son los países, las asociaciones regionales por las que nos podemos... Ay, miren, tengo una pregunta. Me dice Catherine. ¿Hay algún inventario o base de datos donde se pueda consultar sobre productos patentados o con derechos de autor? Sí. Sí hay, lo vamos a ver más adelante, precisamente para eso es este curso, en la sesión 2 lo vamos a ver, cuáles son esas bases de datos y cómo las vamos a consultar, porque usualmente esa búsqueda de anterioridades, por lo menos en patentes, no la hacen los abogados, pero también la podemos hacer nosotros, la podemos hacer, de pronto no nos quedará tan precisa, pero sí es bueno conocer cómo se hace, cuáles son las ecuaciones de búsqueda, cómo me doy cuenta si se parece o no se parece a lo que yo estoy desarrollando, todo eso lo vamos a ver digamos, en la sesión siguiente, pero sí, claro. Y en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, pues se puede solicitar también como
la pregunta. Claro que en la dirección no es como la base de datos tan clara como la puede tener la superintendencia, pero sí se puede hacer. Dice genial, gracias, perfecto. Listo, entonces les contaba que todas estas oficinas son las oficinas regionales donde podemos ingresar también por vía PCT a registrar, a solicitar, perdón, nuestro registro de patente en cada una de ellas. Entonces, miren, tenemos esta que se llama Benelux Organization for Intellectual Property, que incluye los países de Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Tenemos ICPIP, que dice Consejo Interestatal sobre la Protección de la Propiedad Industrial, que comprende los países que están dentro de Rusia. También tenemos la Oficina de Patentes CCG, que es Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, que comprende todos los países que están en la región de Arabia Saudita. Tenemos la EUIPO, que es la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, que tiene, miren, 38 países para que solicitemos el registro de una vez. Tenemos la OAPI, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual, la OEAP, la Organización Euroasiática de Patentes, entonces ya es como una unión entre algunos países de Europa y otros de Asia. Tenemos la OEP, que es la Organización Europea de Patentes. Ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia entre la de la Unión Europea y la Organización Europea de Patentes? Básicamente, esta es solo para patentes. Esta es para otros activos de propiedad industrial. ¿Listo? Pero tienen, o sea, se cumplen como de la misma forma, se cumplen la misma función. Tenemos la ARIPO, que es la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual, y el ASBU, Unión de Radiodifusión de los Estados Árabes. Esas son las oficinas regionales, les repito, por medio de las cuales podemos solicitar como ese ingreso al PCT y ese registro. Ahora, hay un procedimiento que es muy excepcional y es básicamente para las personas que de verdad tienen músculo financiero, y cuando hablo de personas naturales o jurídicas que tengan el músculo financiero para sostenerlo, y es un procedimiento acelerado de patentes. ¿Qué significa esto? Que ya todos sabemos que ese procedimiento de patentes se demora muchísimo tiempo en cumplirse, ¿cierto? En llegar. Pero hay una forma que la OMPI nos permite dentro del proceso de PCT para acelerar ese proceso. ¿Y cómo es? Me devuelvo al gráfico. Yo ingreso normalmente al PCT y llego hasta estos 22 meses, ¿cierto? Se publica internacionalmente. Ustedes ven que yo les dije que estos dos pasos eran opcionales. Entonces, para ingresar a esa vía rápida, yo tengo que pagar estos dos, digamos que tengo que pagar estos dos exámenes, estos dos informes. Si esos dos informes salen favorables, positivos, entonces ahí es donde entramos, bueno, podemos solicitar esa evaluación rápida. ¿Y qué significa? Que yo, Colombia, soy solicitante, pues yo soy solicitante en Colombia y le digo a la oficina de Colombia, vea, recomiéndale a la oficina de Estados Unidos, que es una de estas donde yo me voy a presentar, que por favor me acepte la patente, que mire que estas dos cosas me salieron bien. ¿Cierto? Eso es básicamente esa solicitud acelerada de las patentes. ¿Cómo se hace? Simplemente es como una relación de cooperación que tienen esos dos países y que la tienen que dejar por escrito, donde uno le dice al otro, mire, este solicitante entró al PCT, cumplió estos dos requisitos y puede avanzar, pues le recomiendo que lo acepte. De todas formas, esto no es garantía de nada. De nada, de nada. Como les digo, eso es para personas que tienen músculo financiero, pero cada oficina es súper autónoma en sus decisiones y ellos van a decidir si efectivamente cumple o no con esos requisitos. ¿De qué nos sirve para adelantar? Sí, sí nos sirve, pues digamos que es como una visión positiva que se le entrega a la oficina a la que se le está solicitando. ¿Sí? ¿Es claro esto? Esto no es para todos y no es obligatorio, pero es bueno que lo tengamos en cuenta. Bueno, creo que no hay preguntas, entonces podemos continuar con cuáles son las partes de un documento de patentes. Resulta que hay tres tipos de documentos de patentes. Uno es el documento de la solicitud de patente, que es el que nos ayuda a crear los abogados y quienes desarrollan la invención,
¿Qué tiene este documento de solicitud de patentes? Tiene estas 4 partes. El resumen, que es una cosita muy pequeña, de verdad, hay resúmenes de 2 o 3 renglones donde se explica qué es la invención. La descripción, que ya es como un poquito más detallado de qué se trata esa invención y cómo funciona. Y tenemos las reivindicaciones, que debemos entender las reivindicaciones como el corazón de la patente. El corazón es como lo que, digamos, es ese montón de definiciones, de líneas de lo que queremos proteger. Y tenemos que ser muy, muy cuidadosos con las reivindicaciones, por eso siempre nos apoyamos de una persona técnica que sepa y de un abogado de cómo redactarlas, porque a veces si redactamos reivindicaciones demasiado precisas, entonces cualquier otra empresa que genere casi que mi mismo producto, pero con una reivindicación un poquito más amplia, ya no va a estar dentro de una infracción, porque mis reivindicaciones fueron tan precisas que cuando yo lo comparo con el otro ya se me salió, ¿cierto? Pero tampoco podemos tener unas reivindicaciones súper amplias, porque también entonces todo caería allí como una infracción, y pues tampoco esa es la idea, no podemos acapararnos de todo. Entonces tenemos que tener como ese equilibrio en la redacción de las reivindicaciones para que evitemos esos procedimientos, pues como esos dolores de cabeza que nos puede generar tener reivindicaciones o muy amplias o muy estrechas. Afortunadamente, pues los abogados son expertos en redactar ese tipo de reivindicaciones, de modo tal de que la superintendencia las entienda y de que no vayan a infraccionar otra patente, ¿sí? Que sean como diferentes, pero que a la vez sí protejan lo que necesitamos que protejan. Esa es la tercera parte de ese documento de solicitud. Y finalmente, pues, si es necesario, que la mayoría de las veces es como muy importante, adjuntar dibujos del prototipo del desarrollo, pues en los casos que sea procedente. Ese es el primer documento de las patentes, ese es el que radicamos, con el que solicitamos la protección, ¿sí? También, ¿qué va aquí normalmente en la solicitud? Pues el comprobante del pago de la tasa. La superintendencia no nos va a aceptar ninguna solicitud si no le hemos pagado, ¿cierto? Ustedes saben que ellos pues se financian de ese dinero, entonces necesitan como siempre tener ese comprobante de pago. Bueno, ¿qué otro documento de patente hay? El documento que concede como tal la patente. Entonces miren que acá tenemos este ejemplo de Estados Unidos. Acá en este documento entonces está la oficina que lo expidió, está el número de la patente, está la fecha de presentación, también está la fecha de concesión, está el dibujo, están las reivindicaciones, ¿cierto? Está la vigencia. En el caso de Colombia, lo que hace la Superintendencia de Industria y Comercio como entidad de orden nacional es expedir resoluciones. En esas resoluciones va a tener exactamente los mismos datos, ¿cierto? Porque son datos universales que le van a permitir a otras oficinas, por ejemplo, internacionales, poder buscar y poder saber, pues, si hay una anterioridad frente a una solicitud que ellas estén tramitando. Entonces necesitan tener como todos esos documentos muy, muy estandarizados. ¿Qué más va allí? De pronto va el título de la invención, va el solicitante, va la clasificación internacional de patentes, que lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero, como les digo, un documento muy, muy estandarizado en todas partes, porque ese documento al final se vuelve público, ustedes ya saben, y se puede consultar. Entonces, la idea también es que todos lo podamos entender. Y finalmente, pues hay otro tipo de documento de patentes que son los generados, por ejemplo, en las búsquedas de antecedentes, en las búsquedas internacionales que hace la OMPI o en la búsqueda que hace la SIC, los requerimientos que nos hace la superintendencia también se entienden como documentos de patentes, pero básicamente son estos dos los más importantes, el documento de concesión y el documento de solicitud, que al final, como ven, se parecen mucho. Ahora les voy a contar, aunque ya creo que les he adelantado bastante, sobre el trámite de patente, cuánto dura digamos, el trámite, más o menos cuáles son los costos asociados. Frente a los costos, sí les quiero hacer una advertencia, y es que normalmente los trámites de patentes traen 2 tipos de costos. Primero, los honorarios de abogado, y segundo, las tasas. Ambos, tasas y honorarios, siempre van a cambiar dependiendo de la firma
Y, bueno, no, perdón, los honorarios van a cambiar dependiendo de la firma y del año, es decir, prácticamente ninguna firma te va a mantener las mismas tarifas a lo largo de los años, y frente a las tasas, pues la superintendencia también las incrementa año tras año. Entonces, estas tasas, estos honorarios que vemos acá, pues pueden haber variado notablemente para que lo tengamos en cuenta. No se hagan un presupuesto pues como con esto, pero sí es importante que sepan dónde hay costos, dónde hay que pagar. ¿Listo? Entonces, muchachos, lo primero que pasa cuando tenemos una invención que ya está casi que lista para comenzar el proceso de protección es realizar una búsqueda de anterioridades, que recuerden que vamos a mirar dentro de la búsqueda, vamos a ver que lo que nosotros desarrollamos efectivamente no es en el mercado, ni tampoco lo hayamos revelado sin querer o queriendo, o que un tercero no lo haya revelado. Eso es lo primero que vamos a hacer en esa búsqueda. Usualmente, ¿quién hace esa búsqueda? Los abogados, pero para eso también es este taller, como les decía ahorita, para que nosotros aprendamos a ver esa búsqueda, pues cómo se hace, dónde se hace, cómo tengo que buscar, etcétera. Entonces, de esa búsqueda nos van a salir unos resultados. Nosotros vamos a evaluar y vamos a ver, bueno, este resultado se parece un poco o definitivamente no se parece, entonces me voy con toda porque he mantenido la novedad y el nivel inventivo. Sí, de ahí ya se toman decisiones. Acá nos dice que este trámite puede costar aproximadamente 4.500.000. Acá, como todavía no hemos presentado ante la superintendencia, sobre la superintendencia, perdón, no se generan tasas para ella, simplemente pues es como lo que nos gastamos en los abogados. Después de haber tomado entonces la decisión de proseguir el trámite, vamos a la redacción de la patente. La redacción, como les decía, es este documento que vamos a presentar al momento de la radicación, donde vamos a tener muy importante las reivindicaciones muy bien definidas, los dibujos, ¿sí? Que tengamos súper importante todo el apoyo técnico que necesitemos para que nos quede lo más claro y, como les decía, sin ir a infraccionar otra patente que de pronto ya esté dentro de las anterioridades. Este proceso de redacción, pues si se hace bien, puede tomar aproximadamente 3 meses y acá nos dice que se demora que cuesta, perdón, más o menos 5 millones de pesos en honorarios. Recordemos que hasta aquí no hemos presentado nada ante la SIC. Ahora sí, pasamos entonces al proceso con la radicación. Aquí vamos a presentarle a la superintendencia el documento de solicitud más el pago de la tasa, que en este caso dice que son 86.000 pesos. La verdad es que me disculpo con ustedes, no tengo el dato exacto, pero digamos que está alrededor de esto. La verdad no lo sé. Les cuento que en marcas la tasa de solicitud está en 1.030.000 pesos para este año. Entonces, en patente, pues no le vería como mucho sentido que fuera tan económico. Pero bueno, lo podemos averiguar para la siguiente sesión. En esta radicación, entonces, les cuento, se presenta el documento, la superintendencia nos va a arrojar un radicado, que es un NC, comienza usualmente NC con el año de radicación, un slash, y ahí sí el número de radicación, digamos NC 2022/00204, puede ser un radicado. Y con ese radicado nosotros le vamos a hacer seguimiento a todo el trámite en la Oficina Nacional, mientras dure, ¿sí? Con ese radicado. Pasados entonces 3 meses después de esa radicación, la Superintendencia de Industria y Comercio nos va a hacer un examen de forma. ¿Y qué significa ese examen de forma? Simplemente que ella verifique que yo haya entregado debidamente los documentos. Ella aquí en examen de forma no me va a evaluar si mi patente cumple o no con nivel inventivo o con aplicación industrial o con novedad. No, ella solamente me va a evaluar que yo se haya entregado el resumen de la solicitud, que yo se haya entregado los dibujos, que yo se haya pagado la tasa que es, ¿cierto? Esas son las cosas que me pueden requerir pues por examen de forma, nada muy sustancial, solamente, como bien dice, lo de forma. ¿Qué pasa si la superintendencia me requiere? Yo simplemente pues leo el requerimiento y me apoyo en el profesional que necesite, sea abogado o sea el ingeniero o el desarrollador, el creador o lo que sea para contestar. ¿Qué pasa si yo no contesto? La solicitud me la pueden declarar abandonada. Y si yo tengo una declaración de abandono de una patente, pues ya perdí toda esta plata y tiempo que hice aquí. También cuando me pueden declarar la solicitud como abandonada, cuando me requieren aquí en el examen de forma y yo respondo lo que no es. Supongamos que me dicen, Ana, a usted le faltó adjuntar los dibujos y yo entendí que era que me había faltado adjuntar el poder.
y adjunté el poder. Entonces la superintendencia me dijo, no señora, es que eso no fue lo que yo le requerí, abandonada. Entonces volví a perder todo esto, ¿cierto? Y me va a tocar volver a empezar. Para que lo tengan súper presente, hay que ser muy juiciosos con el tema de los requerimientos que nos haga la superintendencia. Supongamos que no se presentaron requerimientos, es decir, que pasé de erradicación a publicación, o que se presentaron requerimientos, yo lo respondí bien y pasamos a publicación. ¿Cuánto me puedo demorar en esta etapa? De 3 a 18 meses se puede demorar la superintendencia en pasar de esta a esta. En la publicación, entonces, aquí se supone que ya han pasado 12 meses, se supone, y salió la patente a la vida pública. ¿Para qué sale la patente a la vida pública? Para que un tercero, como ya les decía, con la oponibilidad al registro, pueda decir, superintendencia, esta patente me estoy fraccionando, no la registre. Superintendencia, yo ya desarrollé esto antes, no la registre. Superintendencia, esta patente atenta contra el orden público, no la registre. ¿Cierto? El tercero puede decir, N mil razones por las que supuestamente no quiere que se registren esas patentes. ¿Qué pasa aquí? Nosotros como solicitantes podemos decirle a la superintendencia, no, superintendencia, sí, regístrela, él no tiene razón. Y regístrela por esta razón y por esta razón y por esta razón. Lo que yo siempre recomiendo es no enfocarse tanto en desvirtuar las razones que nos dijo el opositor, sino en demostrarle a la superintendencia que nosotros sí cumplimos los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Basarse como principalmente en eso, porque hay veces pasa que nos desgastamos mucho como diciendo, sí, mire, él no tiene razón, yo sí, y entonces no registre porque él es mi competidor, porque es que él tal, no. Simplemente, mire, superintendencia, mi invento, mi creación, sí cumple con los requisitos que la ley me dice, por favor, registre. Ahora, esa respuesta a las oposiciones, eso es opcional, eso no es obligatorio para el solicitante, pero puede aportar a darle argumentos a la superintendencia para que la superintendencia no registre. Listo. Esos actos de publicación no tienen costo, pero los de la oposición y contestar sí tienen costo, para que lo sepamos. Listo. Una vez superada entonces esta etapa de publicación con o sin oposiciones, vamos a pasar al examen de fondo. El examen de fondo es la parte más importante del trámite porque aquí sí es donde la superintendencia nos va a evaluar los requisitos de novedad, de altura inventiva y de aplicación industrial. Entonces él va a coger requisito por requisito y lo va a evaluar de la forma en que ya vimos cuando comenzamos pues con los requisitos, ¿cierto? Entonces él va a decir, bueno, si hay novedad, no hay novedad, busca de la fecha inicial hacia atrás, a ver qué hay, busca si no se deriva claramente del estado de la técnica o si definitivamente pues es un boom, es una cosa novedosísima, es súper diferente. Y también pues que tenga la aplicación industrial que ya sabemos, es decir, que no vaya a ser una obra. Por supuesto, también evalúa que sea materia patentable, es decir, que por ejemplo no sea un animal, que no sea un hecho de la naturaleza, que no sea, bueno, todas estas cosas que ya vimos, que no sea una obra literaria que se protege por derechos de autor, que no sea un software que estamos intentando patentar. Estas cosas aquí las evalúa el examinador en el examen de fondo. Resulta que tiene una ventaja, pues hay una ventaja en este punto, y es que el examinador nos puede decir, mire, esta reivindicación se parece mucho a otra cosa, modifíquela, ¿sí? Nosotros la podemos modificar. Casi que acá, en este punto, se negocian un poco las reivindicaciones, siempre y cuando se mantenga la esencia de lo que nosotros queremos proteger. Y finalmente, bueno, esto sí tiene un costo de 1.328.000 según esto, en tasas, y también hay que pagarle los honorarios a los abogados para que nos ayuden a redactar esa respuesta a los exámenes de fondo. Y finalmente, superado este examen de fondo, ya la superintendencia va a llegar a darnos una decisión de si concede o si deniega la patente. ¿Por qué la puede negar? Pues simple, por no cumplir los requisitos de la ley. Listo. Cuando nos conceden, pues súper bien, nos conceden no desde la fecha de concesión, desde la fecha en la que solicitamos, perdón, aquí. Entonces, como aquí pueden haber pasado 3 años, 6 años, no sé qué, pues aquí tendremos que saber que ya nos quedan, digamos que son 3 años, nos quedan 17 años para explotar la patente. Yo sé que eso suena mal porque deberíamos tener los 20 años a partir de aquí, pero pues la ley es así
y simplemente nos conceden desde acá. Listo, para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Qué pasa cuando se niega? Nosotros podemos solicitar un recurso de reposición, que es decirle a la superintendencia, te equivocaste y mi invento sí cumple con todos los requisitos, por esto, por esto y por esto. Luego la superintendencia sacará una resolución final diciendo, tengo razón, pues tienes razón o no tienes razón, pero para que sepamos que se puede recurrir esa decisión. Ese sería, muchachos, como todo el proceso. Acá tenemos nuevamente todo el alcance, que es básicamente lo que ya hemos hablado todo el tiempo. Cuando nos conceden una patente, en principio siempre es en el territorio donde la solicitamos, casi que nunca es en otros, a menos de que hayamos solicitado esta protección territorial. La fabricación del producto o aplicación del procedimiento se refiere a que cuando nosotros tenemos una patente, no la conceden, surgen algunas obligaciones para quien es el titular. ¿Y qué obligación tenemos? La de explotarla. Ah, que es que yo solo la solicité porque es que a mí me gusta mucho el documento y lo quiero enmarcar en mi oficina. Eso no es así. Tienes que explotarla. Y si tú no tienes la forma de explotarla, licénciala, véndela, lo que sea, pero la tienes que explotar porque si no, el Estado te la puede quitar. Acuérdense que esto se trata como de un contrato entre Estado y creador y si tú no la explotas, estás limitando el conocimiento de la sociedad y la tienes que explotar. Entonces, esa es una de las obligaciones. El tiempo de concesión, recordemos que para la patente de invención son 20 años y para la patente de modelo de utilidad son 10 años. Se entiende contándose los tiempos desde el momento en el que se solicitó y no desde el momento en el que se concedió, eso es muy importante. Y desde allí se van a pagar unas anualidades y ya les voy a explicar. Resulta que cuando tenemos una patente, pues esa patente requiere unas tasas de mantenimiento que se pagan año tras año, así lo exige la ley y así lo ha acogido la superintendencia. Entonces, una vez se concede la patente y han pasado 3 años, en ese momento de la concesión tú ya tienes que pagar la anualidad 1, 2 y 3, porque ya pasaron 3 años. Y así sucesivamente la puedes pagar año por año hasta el año 20. Listo, así es. Si tú no pagas esa anualidad, el Estado te va a decir, ah, bueno, no quieres la patente, caducada. Y se perdió el derecho y la patente salió a la vida pública. Ese tiempo, digamos, esos 20 años, ese término de protección o esos 10 años para los modelos de utilidad no son renovables. Por lo que les contaba del contrato social. Tristemente, pues no se pueden hacer monopolios sobre las tecnologías que generan innovación, crecimiento económico y demás. Entonces, una vez se cumplen los 20 años o los 10 años, pues ese conocimiento ya queda abierto al público. Hola, Freddy. Cuéntame. Ve, yo tengo una consultica. Es que yo en este momento tengo una patente de modelo de utilidad. Ya me quedan como 6, casi 7 años, pero a mí nunca me ha llegado ese pago que estás diciendo que se debe hacer anual. Freddy, debes consultar. Me parece extraño que no te haya llegado. Sí, ya me preocupé, pero entonces Sí. voy a consultar porque si de pronto lo que decís, como de pronto no está interesado, entonces ya la liberan. Sí, porque ellos caducan, pero te deberían haber mandado las notificaciones al correo electrónico. Entonces, para Bueno. que verifiques, listo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Freddy. Ana, una pregunta. ¿El costo Señor. de mantenimiento depende de la patente o es independiente de la patente? El costo de mantenimiento usualmente es independiente. Lo que sí es que cada año va a incrementar, por lo que les contaba de que la superintendencia sube las tarifas de acuerdo, creo que es al IPC cada año, si no estoy mal, como en ese porcentaje la sube. Pero eso es una cosa más impositiva de ellos. ¿Y de qué valor es aproximadamente? ¿En qué valor? Ya te digo, yo no sé en cuánto están esos Pues como para valores. tener ahí un estimado, pues no decir, me tengo que bajar de No, 10 no. millones o 10 millones. No, te lo tengo para la otra sesión, porque realmente es que no me acuerdo cuánto estamos pagando de anualidades. Usualmente, pues, por lo menos aquí en la división lo pagan los abogados y nosotros simplemente les reintegramos. Pero sí, pues no, la verdad es que no me acuerdo y me tocaría buscarlo demasiado en este momento. Qué pena con ustedes, pero bueno, ahí no se puede tener todo a la mano, ¿no? Bueno, eso frente al mantenimiento. Finalmente,
pues les queríamos compartir que las patentes también son fuentes de información y de tipos de información diferente. Por ejemplo, son información técnica, porque en el capítulo descriptivo, en las reivindicaciones y en los dibujos, nosotros podemos, pues otros solicitantes pueden ver qué hay en el mercado, ¿cierto? Que hay, perdón, que hay de anterioridades. También son información jurídica, porque con las reivindicaciones o podemos atacar otras, digamos, otras patentes que nos parezcan que están infraccionando la de nosotros o nos pueden atacar. Entonces, por eso decimos que tiene información jurídica. Y son información comercial porque las empresas que necesitan o las entidades administrativas que necesitan alguna patente pueden buscar en el mercado qué hay y pueden conocer cómo es la invención, quién es, qué oficina la tramitó, quiénes son los inventores. Sí, como toda esa información la pueden encontrar allí dentro de las bases de datos públicas. Entonces las patentes sirven pues mucho para todo. No sirven solamente para explotarlas, sino que también sirven a terceros para todas estas cositas. Bueno, y esta diapositiva dice: los resultados de las búsquedas de información son una herramienta para la toma de decisiones sobre la investigación, protección de la protección intelectual y la comercialización, lo que ya les venía diciendo. Si uno busca, si yo tengo, digamos, en mente un desarrollo y busco y encuentro una patente y me sirve como fuente de información y yo ya sé que mi patente entonces se parece mucho y no va a prosperar, yo pienso en cambiar o en no hacer esa inversión, en pensar de manera diferente, en proteger esa invención de manera distinta por un esquema diferente como el de secreto empresarial, por ejemplo, pero no hago toda esa inversión de tiempo y dinero en patente. A eso se refiere lo que les queríamos contar. Y bueno, hasta aquí llega esta sesión del día de hoy. Espero de verdad que hayan comprendido, que hayan aprendido muchísimo, que les hayan quedado inquietudes. Me disculpo pues por las cosas que de pronto no les pude contestar o no les pude contestar claramente, pero igual estoy supremamente disponible para ustedes en la oficina por medio de mi correo, que es proteccionpirroda.edu.co. Y bueno, un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, les cuento que al finalizar este ciclo de talleres, pues les estaremos compartiendo a sus correos electrónicos las memorias audiovisuales de todos los encuentros. Recuerden que no deben volver a inscribirse nuevamente, sino que pueden ingresar por el mismo enlace del día de hoy. De igual manera, les estaremos enviando el enlace minutos antes de cada sesión. Agradecemos una vez más la participación de todos ustedes y a Ana, que fue pues, nuestra profesora el día de hoy. Recordemos que este taller es llevado a cabo por la División de Innovación de la Universidad de Antioquia, el CATI, una estrategia de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Fundación Universidad de Antioquia. Hasta pronto. Gracias, Jerry. Hasta pronto.